Y al hacer ese giro también, ahora ya no me pasa tanto, pero al principio me pasaba, yo creo que se me salía la punta del foil. Al estar como en la ola, justo el foil plano y la ola, se me Sí, salía con una la pared, punta sí. y me iba al agua. Pero ahora no me pasa tanto, pero no sé por qué. No sé si... Aquí también, claro, entra el factor de cuánto mide tu mástil y cuánto mide Sí. tu ala. Porque, claro, en olas pequeñas igual no lo notas, porque al ser tan pequeña la ola no tiene tanta pared. Pero en cambio en olas que son pues ya de medio metro, un metro, claro, vas en la pared y obviamente el foil se te sale Eso. Bueno, de hecho, he de la visto pared. gente también que se le sale el foil, pero puede seguir. Y no se cae. Y a mí en cuanto se Eso es me sale una punta, el adiós. diseño. El diseño Es por el foil. sí, el diseño del foil, al final la sección que tenga ahí en la forma. Ahora mismo Code ha sacado una gama que tiene como si fuera un bigote hacia arriba en el tip, tiene como la punta curvada. Hacia arriba, Y eso sí. lo que hace es como cortar la ventilación que hay a través del foil. Porque si tuvo un foil que es recto, yo diría que nada más salir del agua, del pillar un poco de aire, se crea una burbuja que pasa por Mm. todo el foil O y sea que en si ese va un poco momento para se queda arriba, así, ¿no? un poco para arriba, mejor para esas cosas. Punta. Yo, o sea, no soy ingeniero naval, No, en tu experiencia. pero en experiencia sí. O sea, y lo que estoy Mm. viendo, de las marcas que sacan foils que dicen que no ventilan y tal, pues suelen Ya. tener como hacia arriba Pero bueno, que al final Vale. siempre hay que intentar mantener el foil lo más cercano hacia la superficie sin que Ya, sí que salga, sí. No. porque sí, sabemos que cada vez que sale es una posibilidad de caída, o sea, 100%. Vale. Luego tenía que apuntar para terminar con el take-off. Yo, para hacer el take-off bien, necesito que la tabla esté en contacto con el agua. Sí, antes Ya, que no se levante. Pero he visto vídeos de gente que digo, ahí va, este se levanta y está volando ya. Y, sí. no sé si es también práctica, supongo, ¿no? Sí, o sea, ¿tú qué tabla tienes Una muy grande para de probar? Gong Lens Vale, de, no sé si tiene 5 pies o... vale. Yo sí notaba a veces que, o sea, ya con un año de experiencia, un año y medio, que ya me daba igual, vamos, o sea, me daba exactamente igual ponerme de pie con el foil, o sea, con la tabla levantada, ya con el foil ya pues pillando altura, o con la tabla plana. Realmente yo al principio o sea, sí me forzaba a levantarme con la tabla en contacto con el agua por seguridad, porque me daba miedo caerme y No. pues hacerme una avería. Pero luego ya una vez que coges confianza, tú te pones, o sea, cuando te vas poniendo de pie, cuando pones el pie trasero, o sea, tú eh, haces fuerza con las manos, con el pecho, te pones el pie trasero y en ese momento puede que, depende cómo pongas el peso en el pie atrás, el foil puede empezar ya, como haces más presión en la parte Mm. trasera de la tabla, puede ya empezar a crear lift. Y yo, vamos, me he levantado 1000 veces con la tabla plana, pero con olas pequeñas, ¿eh? Y con más Con experiencia, olas... ¿no? Supongo que al principio hacías como yo, Sí, ¿no? sí, sí. Eso es. De hecho, eso, como he dicho, me forzaba a tener la tabla plana para controlar yo el foil. Yo a todo el mundo que me ha preguntado siempre les he dicho, oye, primero, eso no es como en surf, que te levantas de un poco así rapidísimo. Es mejor tener que te empuje la ola y una vez que tú vas con velocidad ya te levantas. Pero siempre eso, en plano. Vale. Luego, Y luego, sí, un apunte también, pillar la ola recto. Porque en el sur también, viendo yo vídeos, me fijo que se pillan las olas siempre pues en la dirección que vas a ir, si izquierdas o derechas, mm, con la pared y tal. Y el foil es un poco peligroso, porque bueno, vas a apoyar la ola, igual te viene justo una de derechas, y bueno, si igual es una ola con mucho volumen de agua, pues se puede hacer, pero si es una ola que empieza ya con una pared,
te vas a poner de pie y de lado te va a hacer pues como una lavadora con el foil. Yeah. O sea Porque que el foil con pierde. experiencia también sigues cogiendo el recto, el takeoff. Sí, sí. Sí, ¿eh? Vale. Pensaba que Bueno, igual solo o era para sea, novatos. sí, lo que te digo, si es una ola muy fofa que no va a crear una pared como a 10 metros de mí, pues da igual, tú la pillas en diagonal y te lleva la espuma. Pero si es una ola ya más cerrote, con pared y tal, yo que no tengo experiencia de surf, pues o sea, me da miedo, porque no sé que una vez de pie tienes ya la pared, tienes ya el foil casi ya saliéndote de, como tú decías, el tip. O sea, hay muchos factores que te van a perjudicar. Y es mucho mejor recto, luego giras, pillas ya la ola y cuando quieras te sales. En lugar de pillar la ola en diagonal y salirme de golpe. Eso ya los pros lo pueden hacer. Vale, y cosas, sobre todo, no sé si usa, aparte de Subfoil, no sé si usas algo más, no sé por qué usas Subfoil, si porque fue la primera marca que cogiste y ya te has acostumbrado o porque te gusta algo en especial. Sí, o sea, de hecho ya no tengo Moses, ya no uso Subfoil. Fue lo que pillé primero porque si no, realmente no había, yo no conocía más marcas, digamos, accesibles. Estaba Ya. E1 y Gong, pero Subfoil tenía realmente material bueno porque era de carbono y me gustaba la construcción, estaba también acostumbrado al foil de Kite, también de Subfoil, pero no es una marca que en el 2020-2021 no era para hacer prone. Yo tuve la suerte de que justo me fue muy bien esa ala tan grande, pero llegó un punto que ya se me quedaba grande y ya quería algo más performance, para decirlo. Ya. Y me pasé a Lift, porque Mm. bueno, conocía a gente en Canarias que iba con Lift, que estaban encantados. También hay gente en Asturias que va con Lyft, que son muy, muy buenos riders. Y bueno, vi uno de segunda mano y lo pillé. Y era la 120 de Lyft, que son como pues 800 de área. Y nada, con ese ala era increíble. Era un cambio bestial. Era como otro nivel ya pues, de performance, mucho más rápida, mucho más reactiva. O sea, más envergadura y menos área, ¿no? No, era más pequeña en todo. Todo. Sí, Ah, sí, sí, 120 sí. de envergadura no era. No, 120 son inches de Ah, área. vale, vale, vale. Eran 94 de largo y eso, 780 de área eran. Ujú. Vale, vale. ¿Y Y sigues con yo Lips entonces, ahora? sí, 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 noté mucho también el peso, ¿eh? Moses pesaba bastante, Saffold tiene peso porque el fuselaje era de aluminio. Pero en cambio el Lift todo va de carbono y no tengo una barbaridad, pues tabla muy ligera y foil muy ligero ya te permite bombear mucho mejor. Porque yo eso, una vez que empecé ya a bombear y a hacerme dobles y triples y tal, pues claro, yo notaba que luego, cuando ya estás cansado, pues como que llevas un lastre si te pesa mucho el foil. Mm. Y si no es muy eficiente, tanto el mástil como el avión, pues te va a costar el doble, porque tienes que llevar tu peso más el peso del foil y la tabla. Entonces, bueno, yo creo que